Verá a su manera. Llega gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Bienvenidos. Como ven, retomamos el programa, pero grabándolo este mismo día, lunes 7 de noviembre, porque aunque lo seguimos emitiendo a esta hora, 22 horas, el riesgo de hacerlo en vivo para el personal que colabora aquí era grave, dadas las circunstancias de seguridad en Guayaquil. A la medianoche ir a sus casas y ninguno de ellos con la protección que quisiera yo deban tener, era algo que no debía ni podía asumir. Agradezco a ustedes su comprensión y su compañía, porque desde el martes pasado hasta el día de ayer suspendimos las emisiones una vez que hemos readecuado los horarios para poder emitir desde el mismo estudio. El tema de esta noche, ¿cuál es el siguiente paso? Y saben a qué me refiero. Para eso un jurista penalista, el doctor Julio César Cueva. Para eso un especialista en estrategia, quien fue oficial de la Marina, el capitán Edwin Ortega. Y un periodista crítico desde Quito, Martín Payares, de Cuatro Pelagatos, conforman un panel de excepción en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. ¿Cuál es el siguiente paso? Es el tema que nos convoca esta noche. Pero antes, permítanme rendir homenaje a uno de los hombres que me proporcionaba seguridad y fue asesinado la semana pasada. Eduardo Contreras, Félix Eduardo Contreras, policía. Fue uno de los dos victimados cuando los atacaron en un vehículo al sur de Guayaquil. A su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a la institución y a la sociedad, mi pésame y solidaridad. El compromiso de poder ayudar y canalizar ayuda para sus dos tiernos hijos en todo lo que pueda, más allá de lo que hice en la Navidad pasada, los típicos regalos por esa ocasión. Y la exigencia de que de parte del gobierno y su institución se le asigne todo lo que se dice, más allá de los honores, las condecoraciones y las ceremonias solemnes. Pero sobre todo, la necesidad de que como sociedad entendamos lo urgente de apoyar en la policía a gente de tropa como él, que son los que les ponen el pecho a las balas, mientras otros se llenan de gloria con los que ellos hacen. Es decir, de urgencia, chalecos, armas, munición, lo básico, vehículos, inteligencia, lo básico. Nadie pide blindados todavía. Esa es la mejor forma de honrar su partida. Que Dios lo guarde y que la gratitud se concrete con su legado, es decir, su familia y sus compañeros.
que con lo mínimo enfrentan un poder descomunal que nadie en el planeta ha logrado derrotar, ni Cuba. Recuerden que Cuba fusiló inclusive a un general de su ejército por la infiltración del narcotráfico, porque allá el régimen es distinto. Nadie ha logrado derrotar. Esa es la magnitud del enemigo que enfrenta el Ecuador. Dicen que por su ubicación estratégica, es por algo más, pero bueno. Este fue Félix Eduardo Contreras. Por Dios y por nuestra bandera, y ofrendar nuestra vida si fuese necesario, es lo que todos los policías clamamos firmes en nuestro juramento. Y hoy así lo hizo nuestro compañero, Cabo Segundo Félix Eduardo Contreras Montoya, quien en el cumplimiento de su deber perdió la vida de la manera más injusta, en las manos cobardes de la delincuencia. Un policía de honor que viste con orgullo el verde aceituna sale con la firme misión de servir y proteger, sin saber si volverá a casa. Nuestro compañero Félix Eduardo Contreras deja en orfandad a sus 2 amados hijos, con un profundo dolor a su esposa y con el alma rota a sus padres. Oriundo de la provincia del Guayas, tenía 31 años de edad y muchos sueños por cumplir. 9 años de servicio en la institución, donde siempre demostró su decidida vocación de servicio. Doblegarnos, jamás. A la delincuencia le decimos frontalmente que aquí estamos, más fuertes que nunca. Con valor los enfrentaremos para que este y ningún hecho de violencia quede en la impunidad. Hoy lloramos su partida. Sabemos que su honor y valentía estuvieron presentes hasta el último instante de su vida. Nos solidarizamos con su familia y nos unimos a su infinito dolor. Hasta siempre, caballero de la paz. Ese es el homenaje que le hizo la policía en el video que acaban de ver a Eduardo Contreras. Entrando en materia, María Elisa Padilla nos acompaña a los tiempos. No pudo estar aquí 3 semanas debido a que los hoteles se congestionaron en Guayaquil por la Copa Libertadores y no tenía posibilidad de alojarse. Se reintegra ahora, pero apenas por un par de días. Ya les explicaremos más adelante por qué su colaboración termina en esta etapa. María Elisa, bienvenida de vuelta. ¿Qué tal, Carlos? Un cordial saludo para todos los que se conectan con nosotros en esta hora. Y de vuelta tras algunas semanas de ausencia, pero como lo mencionaste, también será la última. Mañana les explicaremos por qué. Tendremos un programa de despedida. Empecemos tratando la materia que nos congrega esta noche. ¿Cuál es el siguiente paso? Recordando lo que el presidente de la República ha destacado en uno de sus últimos informes oficiales en el combate contra el terrorismo. Seguiremos actuando con firmeza. Esa es mi principal preocupación, que ustedes puedan trabajar y vivir en paz. Ese es nuestro objetivo, que ustedes no tengan temor, que sus familias estén seguras, que todos sientan que hay un Estado de Derecho, que sepan que hay un gobierno y un presidente dispuesto a asumir los costos para desarticular a los terroristas, los violentos y a las bandas narcodelictivas. Noten algo especial. Capitán Edwin Ortega, empiezo por usted, oficial de la Marina, 47 años, es Master in Business Administration del IDE y tiene una maestría en estrategia en la ESPE. El presidente ya habla de seguir actuando con firmeza y de asumir los costos políticos de esto para desarticular. Ya no habla de derrotar, como dijo cuando les declaró la guerra, tal vez un año atrás. ¿Qué significa eso y cómo se debe concretar? Carlos, gracias por el espacio. Creo que cuando
el presidente habla de desarticular, nos da a entender de que va a poder trabajar al fin con los otros poderes del Estado. Si es que el término derrotar, y eso es importante que la ciudadanía conozca, implica operaciones militares y operaciones de policía, operaciones especiales. Pero cuando hablamos con los términos en los que el señor presidente se ha referido, que es desarticular, aquí tenemos que recurrir de manera urgente a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial y sobre todo, lo que hablábamos tras cámaras con Julio César, es importantísimo que se determine quién financia a las bandas, entre comillas, de manera legal en el sistema financiero. Si es que el señor presidente cumple con su palabra, como al menos se ha visto en estos 3 últimos días, con el contundente ingreso a los pabellones 2, 5 y el traslado de más de 1.500 PPLs, estaríamos al fin ya logrando articular a los otros poderes del Estado para desarticular a las bandas. ¿Cómo lo ve usted, doctor José Luis Cueva? Bienvenido. Magíster en Derecho Penal, en Criminalística y Ciencia Forense, doctorado en Derecho Constitucional, abogado penalista. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, lo que tiene que hacer el presidente, más allá de lo que se ha hecho en estos últimos 2 o 3 días, es continuar con esta lucha, pero como lo decía Edwin, aquí lo que hay que hacer es atacar la estructura financiera del narco. Porque ¿de qué sirve que usted meta preso un sicario? Compran 10, un fusil, compran 20, 5.000 municiones, traen 100.000. ¿Cuándo perdió la guerra contra el Estado colombiano Pablo Escobar? Cuando se quedó sin dinero. Si usted no ataca la estructura financiera del narco, lo que va a hacer es como meterle agua a un barril sin fondo. ¿Qué implica atacar la estructura financiera del narco? Primero sanear el sistema financiero, que me da la ligera impresión de que está infiltrado. No sé si usted recuerda que mataron a alguien en la ciudad del 9 de octubre con un fusil. Cuando se metió la policía a la casa encontró como $12 millones. Fíjese por favor en la fotografía, los fajos de billetes tienen ese papelito que le dan los bancos cuando saca usted los fajos de billetes. Eso ya es un indicio de que probablemente el sistema está infiltrado. Qué interesante observación, entonces, qué aguda, típica de un penalista. Entonces, si usted no ataca la estructura financiera del narco, ellos tienen la capacidad de poner $20 millones para lo que usted quiera y el Estado se demora 10 meses en poner 8 para que la policía se equipe. Ahí tiene usted una desproporción en la capacidad de reacción. Si usted no ataca eso, esta guerra no la va a ganar nunca. Y lo otro es intervenir las cárceles. Esas requisas que han hecho deben ser 2 o 3 veces al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, porque las guerras no se ganan solo con balas. Si usted le pregunta a un estratega, Edwin nos dirá si tengo yo o no razón, usted lo que tiene que hacer es cortar las líneas de abastecimiento. Por ejemplo, la económica, la de municiones, la de personal y la de comunicación. Yo no sé por qué los CRS del país no están completamente sembrados de equipos que impidan la señal celular. Porque eso es lo básico, si tenemos claro que todas las órdenes salen de las cárceles, que son centros comando de la delincuencia organizada, en donde el Estado ecuatoriano ha perdido absolutamente toda soberanía. Capitán, ¿podría usted responder esto? ¿Cómo cortar las líneas de abastecimiento económicas, de personal, de municiones y de comunicación? Comienza con comunicación. Por eso es que los líderes se aferran tanto a los traslados. No importa que se trasladen a los primeros anillos, a los 100, 200 PPLs que se enfrentan fuera de los pabellones. Y algo que parece tan elemental, poner inhibidores de señal, por ejemplo, ¿ya? Pero efectivos, ¿por qué no se lo hacen? Justamente porque los líderes tienen el control del puesto de mando. No es un pabellón cualquiera, no es un ala cualquiera, Carlos. La regional, donde están los principales líderes de una banda, y el pabellón 2, en donde se constató que hubieron 2 líderes en la penitenciaría, sí. Correcto, regional penitenciaría. El rato que tocan el puesto de mando, no estamos tocando, quita el inhibidor, no, el puesto de mando tiene antenas, tiene telefonía celular, tiene telefonía satelital, tiene armamento y sobre todo tiene el poder de lo que decía... ¿Pero eso no es lo que ha desarticulado el gobierno? No es el pabellón 2 el que han trascendido hasta videos de todo lo que antes movieron a una banda, el 2 y el 5. Aparentemente han movido a más bandas de otros 2 pabellones, pero la regional es intocable, Carlos. Ok, prosigamos, porque el mismo presidente le dio un giro
poco antes de lo que acabamos de ver hace un rato, a su posición frente al tema. María Elisa. Notemos cómo, por fin, la posición del jefe de Estado ha girado hacia lo que tanto se ha reclamado: dureza y privilegiar los derechos humanos de los inocentes por sobre lo de los delincuentes. Así lo reiteró en una de sus intervenciones la semana que acaba de pasar. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Vamos a enfrentar con determinación estas amenazas. Este es el momento de unirnos todos contra las mafias. ¿Querían respuestas? Respuestas tendrán. Doctor José Luis Cueva, Julio César Cueva, perdón. Aquí hay otro elemento nuevo, el que tanto se le ha reclamado al jefe de Estado. Antes decía, por supuesto respetando los derechos humanos dentro de la ley, por supuesto respetando los derechos humanos dentro de la ley, porque los delincuentes también tienen derechos humanos. Nadie lo niega. Ahora he entendido que cuando hay conflicto entre delincuentes con derechos humanos e inocentes con derechos humanos, hay que preferir al de los inocentes. ¿Esa posición legalmente le implica algún problema, como ya quieren crear algunos sectores en la Asamblea? No, ninguno. De hecho, no hay preferencias respecto a los derechos humanos. Todos tenemos los mismos derechos humanos independientemente de nuestra condición. De hecho, los derechos humanos es lo que permite que un Estado pueda emitir condenas justas, ¿verdad?, apropiadas y proporcionales, sin que nadie pueda en primera, segunda instancia, incluso un organismo internacional, decir esto estuvo mal hecho. Pero entonces ahí los delincuentes van a comenzar a reclamar, como ha pedido un asambleísta, no recuerdo cuál es y sé que es de UNES, que por qué están mostrando las caras de los capturados. Otros, que por qué lo sacaron con la cabeza baja, agachada y las manos atrás en un desfile humillante de prisioneros. A ver, es que eso no afecta al derecho humano respecto de si una persona a usted le dispara y una persona representa un riesgo, la ley le permite a usted actuar proporcionalmente para evitar y reducir ese riesgo a cero si es posible. Incluso tanto así que la ley permite matar en legítima defensa. Eso que está diciendo esta asambleísta no es un tema de derechos humanos, es un tema de politiquería de tercer mundo. Son cosas completamente distintas. Ok, ya que estamos hablando de asambleístas, vamos un rato al presidente de la Asamblea, María Elisa. Cuando se piensa en colaboración del legislativo para los instrumentos legales que faltan, esta es la reacción ambigua que ha tenido el presidente, el doctor Virgilio Saquicela. Hemos dicho como Asamblea Nacional que es hora de que el gobierno destine los recursos que sean necesarios, que sean menester, los recursos económicos para llevar a cabo políticas públicas en contra de la inseguridad. Se ha hablado de un plan de seguridad que se proyecta y que ustedes entenderán que tiene el carácter de reservado. Aspiramos que las políticas públicas a tomarse surtan los efectos respectivos. Nosotros como Asamblea Nacional estamos tratando, dentro del marco del diálogo que hemos convocado, una serie de normativas en el campo de seguridad, sobre todo reformas del Código Integral Penal, que las vamos a seguir tratando en los próximos días. O sea, creemos que el país, la seguridad está por encima de los intereses de absolutamente todos. Nosotros como Asamblea tenemos ese compromiso. Eso fue cuando convocaron al COSEPE a Guayaquil, miércoles pasado. Usted fue el que dijo aquí que si no hay una acción complementaria de Asamblea, Fiscalía, jueces, el objetivo del presidente no se puede conseguir. ¿Qué le demandaría a la Asamblea, capitán? Sí sabe usted quién da las órdenes, ¿no es cierto? Desde Bélgica, Carlos. Entonces, las operaciones tácticas resonaron en lo estratégico. Por eso es que se quedaron sin asidero. Por eso es que el discurso del señor Saquicela no tuvo contundencia. Y el día de hoy y esta semana se verá otro accionar por parte de la Asamblea. Entonces, en eso necesitamos levantar la voz en reconocimiento a los policías y a los soldados. ¿Por qué? Porque el accionar dentro de las cárceles resultó en heridos. En heridos. Porque si hubieran habido fallecidos y de parte de nuestra fuerza pública y de parte inclusive, como bien lo señala UNES, en beneficio de los PPLs,
esto hubiera sido otro cantar. Ha sido un Lo que significa que la operación fue bien ejecutada. Totalmente, 100%. Muy cuidadosa, correcto. 100%. Y ese es el detalle. Y los heridos están del lado de la policía y de las Fuerzas Armadas. Así es. Doctor Julio César Cueva, ¿vio usted que mencionaba el presidente de la Asamblea la necesidad de reformas al COIP? ¿Se necesitan? Se necesitan algunas, y no solo reformas, se necesita aplicar leyes que ya existen. Por ejemplo, una reforma, la ley de extinción de dominio, que la deformaron de tal manera que no sirve para nada. ¿Y sabe por qué la deformaron? Convirtieron tan engorroso el trámite que créame que solamente leerlo da pena intentar hacer algo. Y la deforman porque no solo atacaba a quienes trafican drogas, sino también a quienes trafican influencia. Y usted sí sabe dónde trabajan, ¿verdad? ¿Dónde trabajan? Entonces, los asambleístas, muchas veces los políticos, porque son los que muchas veces se los acusa de traficar influencia a ese nivel. Entonces, usted le da que hagan las leyes, los que muchas veces las miran para no verse perjudicados con ellas. La ley de extinción de dominio, que funciona en otras partes, aquí la deformaron de tal manera que es realmente bastante complicado pensar que alguna vez le van a extinguir el dominio a alguien que tenga un bien ilícitamente obtenido. Ya casi digo la palabra que se me viene a la punta de la lengua en esto y no debo usar. Disculpen por pensarla. Sí sé que esa puede ser una interjección admisible una vez, ya, no a cada rato. Yo, a veces por la informalidad de esta conversación y la dureza, y la familiaridad con mis invitados, tiendo a conversar como un grupo de amigos y estamos aquí en un panel de especialistas, que es distinto. Pero claro, esto por lo que se me vino a la mente cuando le oí decir a usted a esto. Es decir, queriendo hacer una ley más eficaz, la volvieron deliberadamente inútil, haciendo que lo que era referente al dominio también se haga extensivo a quienes trafican influencias, con lo cual nadie la iba a activar. Es más o menos lo mismo que ha pasado con la famosa ley de repetición. ¿Qué funcionario público quiere aprobar una ley que mañana o más tarde es casi que un harakiri? Nadie. Pero eso es maquiavélico, pues genial lo que han hecho. Es decir, la quisieron hacer completa, pero el resultado es que no funciona. Yo creo que no funciona porque es tan complicado el trámite que para cuando ya el Estado llegue a los bienes, ya los bienes están 3, 4 veces transferidos, ya es una cosa que hay que empezar otro trámite, es un tema de nunca acabar. Okay. ¿Qué hay que aplicar también? La ley de datos, que aunque le parezca mentira, nace en la época de Correa con la intención de vincular bienes a las personas para fines tributarios. Pero hay un delito que no se combate en este país, y que también afecta a quienes trafican influencia, ese es el problema, es el de testaferrismo. Ajá. ¿Por qué? Si usted tuviera un software que permita vincular a todos, va a ser mucho más fácil. Eso permite la ley de datos. ¿Cuándo se aplica? Nunca. Si usted revisa su cédula, Carlos, usted tiene ahí el nombre de su esposa, su nombre, el de su papá y el de su mamá. Con esos 4 nombres en un software yo voy a poder saber quiénes son sus hermanos, sus hermanastros, sus padres, sus cuñados, sus esposas anteriores, sus hijos, sus cuñados y además qué bienes tienen, en dónde tienen cuenta, voy a saber cómo es que usted tiene el carro que tiene, que no está a su nombre, que finalmente es de alguien que gana el sueldo básico en una empresa que aparentemente no está vinculada con usted, pero realmente es del hermano, del suegro, de su cuñado. Okay. Usted se va a quedar... Bueno, entonces, eso es con un software. ¿Por qué no se hace? La ley existe. ¿Qué hay que reformar en el COIP? Por ejemplo, yo recuerdo en el Perú, en la época del terrorismo, si usted robaba una tienda con una pistola o un arma de uso civil, era robo a mano armada. Pero si usted entraba a robar la tienda con un arma de uso militar, que ya estaba así designado en la ley, eso era terrorismo, así sea solo robar la tienda. Aquí el solo hecho de portar un arma de uso militar ya no debería ser porte o tenencia ilegal de armas, debería ser terrorismo. Porque ya ese es otro cantar. Ya. ¿Y saben por dónde pasa eso? Otra vez por el legislativo. ¿Y saben quién es responsable de la Comisión de Seguridad? Vamos con él, María Elisa. Ya que hace pocos instantes hablamos del legislativo, revisemos ahora lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Seguridad, el asambleísta Narváez de Izquierda Democrática, quejándose de que los representantes del gobierno no acuden cuando él los llama para coordinar temas. Quiero recordarles a ustedes que la semana pasada teníamos que reunirnos con las principales autoridades vinculadas al eje de seguridad. Tenía que estar presente aquí el ministro de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, y no asistieron y se excusaron cuando el tema de la seguridad es lo más grave
que hoy hay que resolver en el país, las principales autoridades no se sientan a trabajar con la Asamblea Nacional para buscar soluciones concretas. Tenemos que pasar de los anuncios a la acción. Para pasar de los anuncios a la acción, el gobierno tiene que mandar sus representantes a la Asamblea, a la Comisión, dice Ramiro Narváez, y no van. ¿Qué hacemos? Pero es que, Carlos, la Asamblea carece de total credibilidad. ¿Y por qué le digo esto? Muchos de los asambleístas, especialmente de UNES y de Pachacutic, las primeras reacciones, lo podemos revisar en redes sociales, han sido que el gobierno está actuando totalmente al margen de la ley. La Asamblea Entonces, carece de credibilidad, pero es una realidad, y mientras exista, pero es que no la pueden ignorar o despreciar como hacen ellos. Están trabajando en territorio, Carlos. Ahora, lo que quieren es distraerlos de lo que están haciendo. Mire lo que pasó con el general Carrillo. Estábamos en plena emergencia cuando detonaron los coches bomba aquí en la calle 8, en Guayaquil, y le llamaban a declarar. Necesitamos oficiales operativos en territorio, y lo que la Asamblea, de hecho deberíamos tener un manejo político y el presidente debe tener operadores políticos de excelencia, lo cual no tiene. Sin embargo, lo que se necesita también es que ellos comprendan que el trabajo es en territorio. Okay. Ellos deberían bajar acá a Guayaquil, Carlos. ¿Cómo se los hacemos comprender? ¿Cuál es el siguiente paso? Es el tema que estamos tratando aquí. María Elisa. Cuando volvamos, el periodista Martín Payares del portal Cuatro Pelagatos se une a nuestro panel de analistas. Se ha ganado apenas una batalla contra el narcoterrorismo. Ahora faltan leyes, recursos y cooperación internacional para no retroceder. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Eso que tanto quieres y sueñas vivir, ahora lo puedes alcanzar. Cumple tus sueños con Banco Bolivariano, porque ahorrando, todos podemos ganar. Por cada $25 de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo de más de 5,000 premios mensuales y un gran premio final de $50,000 entre 5 ganadores. Ahora todos podemos ahorrar y todos podemos ganar. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Papá, ¿los pájaros pagan arriendo? No, hija, los árboles son su casa propia. ¿Y nosotros por qué no tenemos casa propia? Basta de excusas, compra tu casa ahora. Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. ¿Cuál es el siguiente paso? Es lo que estamos tratando aquí. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus. Y cierto, me olvidé de decir por dónde emitimos. Edwin, lo recuerdo en el próximo bloque, ¿ya? Porque ya no tengo portadas de mañana porque tan temprano no están. Les digo que el reprise del programa es por OnePlus. Canal 14 en las 3 cableras que lo hacen. Extreme TV Cable, Claro TV, CNT. Lo que pasa es que estaba pensando en otra cosa. Los suscriptores que tienen las cableras, el porcentaje que se conectan a nosotros, y lo que estaba viendo ayer de datos sobre rating de televisión convencional versus cableras, versus dispositivos de redes sociales, versus medios digitales. Y estamos muy bien, ¿ya? No somos primeros, ni aspiro a ser primeros que las telenovelas turcas, no. ¿Ya? En la gente que piensa y que influye, sí lo somos, gracias. Lo siguiente, Ecuador en Vivo sube este programa, apenas concluye. En su portada principal y portal de noticias. Y emitimos desde los estudios de la radio FM, mejor dicho, Radio La FM, en Guayaquil. Los nombres son distintos. Ahora sí, María Clara. María Elisa, ya se me ha faltado. María Elisa, por Dios. Dale. Continuamos. La penetración del narcotráfico fue paulatina pero sostenida en el periodo de Rafael Correa y nada contrarrestada en el periodo de Lenín Moreno, lo cual vale la pena recordar para quienes creen que solo ha sido descuido del gobierno actual o solo producto de la creciente captura de droga.
la reacción terrorista con la que han respondido. Así lo recoge un hilo del reciente cineasta Carlos Andrés Vera, quien en Twitter publicó algunos fragmentos de su serie Laberintos, donde, por ejemplo, en este caso, el mayor Luis Silva recuerda cómo se trató a un avión privado mexicano capturado con Delta en el periodo de Rafael Correa. El avión que utilizaron los narcotraficantes, recuerdo el nombre del piloto, era Miguel Arévalo Kressler, mexicano, era militar, piloto. Él vino con este avión y llegó a estacionarse en el hangar presidencial. En las llantas de ese avión trajeron el dinero para comprar la droga. El avión era un avión privado y de acuerdo a la ley, los aviones o los vuelos internacionales solo podían realizarse por dos aeropuertos, que era el de Quito y el de Guayaquil. Entonces, este avión ingresó lógicamente al aeropuerto de Quito, pero cuando ya iban a hacer la operación los narcotraficantes para cargar la droga, se trasladó al aeropuerto de Tachina. En Esmeralda llegó el avión y la droga ya estaba en camino. Lamentablemente, por la penetración también hacia la Policía Nacional a grupos, pudieron darse cuenta de la operación que estábamos haciendo nosotros, nos tocó adelantar y el avión despegó desde Tachina y fue a México. Eso para recordar dos cosas. Esto viene desde hace rato. Antes no se lo bloqueaba como ahora, aunque apenas el 10% de lo que sale de Colombia se logra frenar aquí. El 90% pasa, ¿ok? Lo que pasa es que antes no pasaba ni eso. 28 toneladas en la época de Correa de captura, ahora van en total en el periodo de Lazo por 300, lo cual explica en parte la reacción. Y lo otro que dice como si nada el mayor Luis Silva, a quien Correa reveló su identidad siendo un funcionario clave, ¿ya? La historia es increíble. Quisieron mandarlo luego de diplomático a Paraguay como beca, cuando en Paraguay es donde lo iban a ejecutar. En fin. Esto para mencionar lo que él dice ahí, Fuerzas Armadas y policías también están infiltradas y tienen lealtades en algunos sectores con los narcoterroristas y develaron una operación secreta. Nada es secreto. Eso como antecedente para preguntarle a Martín Pallares, tras darle la bienvenida, del portal Cuatro Pelagatos, un fenomenal escritor. Antes era siempre quien hacía la columna de opinión en página 3 del Comercio, donde el comercio era lo que no es ahora. ¿Cómo viabilizamos las propuestas que le has escuchado, Martín, a estos dos panelistas? Tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista jurídico-político. Bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Saludos a los panelistas. Yo creo que aquí depende mucho de la voluntad política del gobierno, que creo que tiene una legitimidad, no solo por ser gobierno, sino porque no se ha visto que esté contaminado por el narcotráfico, ¿no? Pero el gobierno debe entender la relevancia y la importancia del factor político en todo esto, ¿no es cierto? Existe, yo creo que no es misterio, no es nada desconocido, que existe un proyecto político en el país de desestabilización que está conectado con los carteles del narcotráfico. Eso se ha activado varias veces, se acaba de activar y se desactivó en las últimas horas, ¿no es cierto? Un nuevo intento de desestabilización. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es hacer entender, hacer una pedagogía frente a la población sobre lo que está ocurriendo. Me parece que eso falta. La sociedad ecuatoriana sabe en ciertos segmentos quiénes están tratando de asaltar el poder, quiénes están intentando apoderarse de los poderes del Estado para conseguir impunidad, ¿no es cierto? Y para consolidarse, atornillarse en el gobierno. Martín. Para el tiempo futuro. Sí. Ya. ¿Cómo puede hacer eso el gobierno? Si se nota que las cosas funcionan, solo cuando el presidente se apersona directamente. Se lo reclamé en la entrevista que tuvimos hace un mes.
le mostré que él se había comprometido personalmente a dirigir la seguridad y recién lo hace desde la semana pasada. Y cuando él lo hace, las cosas cambian. Y el otro día decía yo en la radio, eso prueba que no sirve su ministro de gobierno, que no sirve su ministro del Interior, que no sirve su secretario de Seguridad, ¿o qué? Es decir, eso que perdón, somos distantes amigos con Martín, disculpen, aparte de colegas. Eso que usted está planteando, que es viable porque el gobierno ha recuperado legitimidad y aceptación, ¿cómo concretarlo? Si al parecer el único que entiende la dirección de orquesta es el presidente. A ver, yo creo que está clarísimo que hay un problema de funcionamiento, hay un problema estructural, hasta incluso quizás logístico dentro del gobierno, ¿no es cierto? Es clarísimo que lo que ocurre en el gobierno muchas veces no tiene seguimiento. Ahí creo que hay una responsabilidad del secretario de la administración, ¿no es cierto? No existe una uniformidad en la aproximación política de los temas. El ministro de gobierno tiene una aproximación que me parece que está completamente descoyunturada de lo que el gobierno realmente quiere hacer, me refiero al presidente de la República. Entonces me parece que ahí adentro hay unos problemas bastante graves, se ponen en manifiesto en circunstancias como estas, se pone en manifiesto en otras circunstancias como cuando existen crisis de gestión, ¿no es cierto? Okay. Cuando el presidente se apersonó del tema de las vacunas, las cosas funcionaron. Exacto. Pero cuando él no se apersona de temas como el del registro civil, las cosas no funcionan. Entonces yo creo que hay un problema de gabinete. Enseguida vuelvo con usted, Martín. No se vaya, por favor. Fíjense qué dramático. El último caso que cita Martín, doctor Julio César Cueva, cuando el presidente se apersonó el tema del registro civil, por Dios, tuvo que hacer eso para que la cosa despegue. Y él incluye en los responsables al secretario de la administración. ¿Cómo resuelve este problema de gestión, de seguimiento, que es más grave cuando trata de ver con la seguridad? Por lo visto, Martín no cree en lo que yo sugiero, es decir, que no funcionan 3 funcionarios claves en el tema de seguridad. Entonces, el problema es que el presidente, pienso yo que algunos de sus funcionarios no los miran tal vez con el respeto y la admiración que deberían. Y 2, el presidente no está todo el tiempo en el territorio. Más allá de las diferencias que podamos tener de cómo se manejó en el gobierno del presidente Correa, el éxito del presidente Correa es que él está 7 días a la semana en el territorio. Ajá. Y la gente sabía que por muy amigo que seas, si yo dije que venía esta semana a revisar algo y no está como yo dije, estás afuera. Eso no pasa en este gobierno. Entonces el presidente como tal no tiene el respeto que debe de tener de parte, nadie le teme. Entonces el funcionario sabe que van a seguir pasando las cosas y no va a ocurrir absolutamente nada, que él seguirá estando donde está y a las finales hasta lo premian. Y ese es un problema. Y algo más que el gobierno tiene que entender es que también está siendo atacado desde adentro. ¿Qué ocurrió durante la época del correísmo? Se encargaron de hacer estos concursos mal llamados de méritos y oposición, en donde dejaron infiltrada esta franja de funcionarios medios que usted no los puede sacar porque están enquistados, porque tiene que hacer un trámite administrativo que lo hacen ellos mismos. Entonces, esta gente ataca al gobierno desde adentro. ¿Cómo? Son los que tienen que hacer los concursos para las medicinas, no los hacen. Los que tienen que comprar el material para las cédulas, para los pasaportes, para las licencias. Entonces, hacen y crean la sensación. ¿Cuál sensación? De que el gobierno está mal, de que antes estábamos mejor, para allanar el camino de un retorno. Y ojo, hay un error tal vez político de apreciación. Al gobierno nadie lo quiere tumbar, Carlos. ¿Y sabe por qué no lo quieren tumbar? Porque con estas cosas que hacen y dejan de hacer, son la mejor propaganda para el regreso de quien nadie quiere que regrese. El negocio y además, es de lo más importante es que quien quiere que regrese no está listo para regresar. Y le voy a explicar por qué. Porque no ha podido todavía tumbar por recurso de revisión, que es lo que se viene, la sentencia condenatoria del caso Sobornos. Entonces, lo que están haciendo es tratar de hacerle ver al presidente de que lo quieren someter, no lo quieren tumbar. Y lo quieren someter para distraer la atención de todo el mundo en estas cosas, porque lo que realmente se quiere es tomarse la Corte Nacional de Justicia. Se necesitan 2 de 3 jueces para tirar abajo el recurso de revisión. Ahí vienen las elecciones presidenciales. Está claro. ¿Por qué no ser un poco más didácticos, Carlos? Sí. Pancho Jiménez, ¿a qué gobierno perteneció? Fue gobernador de Correa. Patricio Carrillo, ¿a qué gobierno perteneció? También. El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, fue decán de Correa.
el flamante SNAI, mano derecha de César Navas. Si ¿Rodríguez? usted no lo sabía, por supuesto. No sabía. No con esto, digo, desmerezco el trabajo que están haciendo. Mi capitán Zapata, ¿a qué gobierno perteneció? Entonces, sumando y también siendo más específicos, yo sí creo que el presidente, recuerde usted lo que él manifestó, Carlos, de que no es un botín de trabajo, de empleo, el gobierno, y que él no se va a dedicar a sacar a los correístas. Me dijo a mí en la segunda entrevista, sí, que quiere usted, que saque 150,000 empleados del sector público. No queremos eso, no queremos eso del gobierno de Lazo, pero al menos queremos gente nueva. Ok. Gente nueva, eso es todo. Seguimos enseguida porque el tiempo se nos viene encima, pero el contenido ha sido, a mi juicio, excepcional. Se refleja en que yo he tenido que intervenir poco. María Elisa. Cuando volvamos tendremos más de nuestros 3 invitados y también el creciente periodo del permiso para portar armas para todos los civiles que cumplan con los requisitos. Se ha ganado apenas una batalla contra el narcoterrorismo. Faltan leyes, recursos y cooperación internacional para no retroceder. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Electrocables. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Con esa gente cálida, leal y trabajadora que valoramos y, sobre todo, el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Ok, ahora sí me acordé. Esto se emite por YouTube y Facebook en Ver a Su Manera. Estamos por Vito TVO, canal 15, en Extreme TV Cable y también 709, si usan o quieren ver televisión de alta definición, HD. Emitimos por canal 194, en cambio en DirecTV, gracias a Manavisión, que ocupa ese espacio. Es canal 9, señal abierta en Manabí, solo mi tierra, Manabí. Disculpen ese privilegio. Radio, Centro, 101.3 FM. Pueden ver y oír el programa, porque ahora la radio se ve. Entonces, sí, ¿no? A ti te encanta eso, ¿no? María Elisa es lo más digital que hay. Se va a estudiar marketing digital al extranjero. Ya les conté algo de por qué no va a seguir aquí, ¿ok? Les decía que en todas las plataformas digitales, en imagen de Radio Centro, nos pueden ver. Antes de Martín Pallares, algo más, María Elisa. En Santo Domingo, especialmente esta provincia que también se ha puesto bajo estado de excepción, uno de quienes impulsan la medida de armar a la población que cumpla con requisitos para portar armas es el abogado Orlando Amores Terán, quien en una reunión reciente de Cabildo Ampliado lo expuso con esta vehemencia. Hay que oficiar al comando conjunto para que devuelvan las armas del rastrillo como siempre sucedió y que esa gente ande armado. Esa es una de las formas. Quienes pagamos impuestos debemos tener derecho a portar y usar armas. Hasta el 2006 muchos andábamos armados. Yo andaba con una 357 a donde me iba. Si toleramos a los delincuentes, ellos nos van a eliminar nuestros derechos. Ellos nos van a quitar nuestros derechos. Esta es solo parte de una vehemente y sustentada exposición de quien acaban de escuchar hace 3 semanas de un cabildo ampliado que hubo un fin de semana en Santo Domingo y de una corriente que gana posiciones. Martín, hemos hablado algo de lo que el Ejecutivo debería hacer, el Legislativo debería hacer, otros sectores de la sociedad deberían hacer, y hay quienes apoyan la tesis de que hasta que todos ellos hagan lo que se debe, los ciudadanos que cumplan requisitos
puedan portar armas. ¿Ayuda o no eso? Mira, Carlos, ese es un tema que yo supongo los especialistas pueden aportar más que yo. Yo sí puedo dar algunas líneas generales, ¿no es cierto? En mi mundo ideal es un mundo sin armas, ¿no es cierto? Pero también en el mundo real, lo que yo desearía es que no solamente los delincuentes tengan armas, ¿no es cierto? Yo no sé hasta qué punto el libre porte de armas realmente sea un factor que pueda neutralizar a la delincuencia. Yo supongo que tendrán que haber regulaciones y limitaciones, etcétera, para que eso pueda ser eficiente. Yo insisto, Carlos, yo no creo que los delincuentes sean los únicos que deban estar facultados ilegalmente, ¿no es cierto? Y mientras el resto de ciudadanos no. Pero a mí sí me quedan dudas y muy serias de que eso no pueda desencadenar también una espiral de violencia que no queremos. Mil gracias, Martín, por su extraordinario aporte, tan breve como sustancioso en este espacio, por lo que escriben Cuatro Pelagatos juntos con José Hernández. Ahora, dijo Martín, vamos a los especialistas. Capitán Edwin Ortega, la misma inquietud. ¿Esto cuánto podría ayudar o complicar la situación hasta que todo lo que se está reclamando se logre concretar? Imposible, nuestra sociedad no está preparada, Carlos. Lo que se debe hacer urgente es potenciar a la fuerza pública, a la policía, a las unidades especiales de las Fuerzas Armadas, que el CIES del señor Cobo realmente funcione, es decir, inyectar en tecnología. Alguna vez le escuchábamos aquí en este espacio al general Zárate, 1.100 millones de dólares, es lo que se necesita. Pues bueno, manos a la obra con el gobierno del encuentro. Y segundo, que creo que es lo más importante, que ni se le ocurra, y este es un mensaje para el comandante general de la policía, a mi general Salinas, ni se le ocurra formar policías en 6 meses, Carlos. Imposible. Más bien, potencia a los tenientes, no a los tenientes Cáceres, sino a los tenientes de verdad, y genere liderazgo exigente, preparación física 4:30 de la mañana, charlas de motivación, liderazgo en las calles con nuestra gente, y verá que esto cambia. Ya que menciona al general Zárate, vamos a una intervención reciente de él, tan firme como polémica, y de ahí retomo la conversación con el doctor Julio César Cueva. Ven. Derechos humanos, a la gente de la Defensoría Pública. ¿Quién se ha personado de los policías que han fallecido o han sido vilmente victimados? Más de 6. Nadie dice nada. Hay que tomar en cuenta que la gente que está encerrada es gente mala, está purgando una condena, que ha violentado los derechos de los ciudadanos de bien. Y nos focalizamos solo a prevenir los derechos de ellos y de los ciudadanos de bien, los que estamos haciendo cumplir la ley, los que nos estamos jugando todos los días. Alguien se ha acercado a preguntarle al comandante de la zona 8 qué ha pasado con los policías, si pueden visitarles o no en el hospital de la Policía Nacional. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, y a través de ustedes les hacemos un llamado, o hay que tener alguna membresía especial con derechos humanos, que solo para un bloque sí y para otros no. Doctor Julio César Cueva, esa declaración alentó a mucha de la gente civil, no solo a apoyar más a la policía, a repudiar a los derechos humanos que solo defienden el un lado y no el otro, sino a fortalecer esta tesis. Señores, es lógico, hasta que puedan protegernos como debemos, quienes cumplamos los requisitos debemos armarnos. Carlos, pero son dos cosas distintas. Cuando nosotros hablamos de delincuencia organizada, estamos hablando de grupos que tienen logística y armamento de tipo militar. Cuando usted me habla de un ciudadano que va a portar un arma, está hablándome de un ciudadano que va de su trabajo a su casa con una pistola 9 milímetros y lo que no quiere es que le roben el reloj en el semáforo. Son dos cosas distintas. Salvo que me esté hablando del narco que se cuida del otro narco, por eso no necesita permiso para portar armas. Estamos hablando de un ciudadano que está en su casa y en donde entran delincuentes armados. Eso es tenencia. Y no puede, ok, ya sé, y no puede en ese rato disponer de un arma en su casa para responder. A ver, tenencia hay en los actuales momentos y cualquiera que cumpla los requisitos hoy mientras nosotros hablamos puede tener un permiso para tener armas. Lo que no puede es sacarla del domicilio, que ese es el porte. Ya, y ese mismo ciudadano no si es para robarle el reloj, es para asaltarlo a él. Lo paran 2 individuos con armas. ¿Qué hace? Los atropella, le disparan. Retrocede, lo alcanzan. Y si saca su arma, los disuade.
Yo soy pro porte de armas, pero no puedo desconocer varias realidades. La primera, que estamos en el Ecuador de las cédulas falsas, los carnets de vacunación falsos, los carnets de discapacidad falsos. ¿Usted cree que no va a tener un delincuente con un carnet de porte de arma falso? Para colmo. Autorizándolo a portar fusil, pues, porque eso ya pasó. Okay. Y segundo, esto no es cuestión de simplemente darle a la persona el porte de arma. Tiene que tener alguien, use examen psicológico, psiquiátrico, para saber que ese hombre no se va a matar él o va a matar a alguien. Pero además no sirve si no tiene por lo menos, yo no sé, Edwin nos podrá decir cuántas horas al año de entrenamiento, como nos exigen cuando vamos a renovar licencia. ¿Por qué? ¿De qué me sirve tener un arma si cuando yo me bajo a defenderme, disparo 15 veces y mato o hiero a 15 ciudadanos, pero al delincuente no le di? Ok, ese es un problema práctico que se resolvería. Supongamos que la persona pase los exámenes psicológicos, toxicológicos, entrenamiento. ¿Cuánto tiempo de práctica necesitaría? ¿Cuántos tiros, 200 dijo alguno, para decir que puede ser responsable el uso de su arma? Carlos, ni nuestra fuerza pública está haciendo polígono por el empleo. El empleo, y en eso Julio César ha sido muy enfático. Una cosa es la delincuencia organizada y otra cosa es el ladrón de la calle. No hay... Si usted me pregunta cuántos tiros debe hacer al año, habría que preguntarle a uno de una unidad especial cuántos está haciendo. Nadie está haciendo eso. Es verdad, les permiten a veces 50 y les cobran las balas. Con las conclusiones, volveremos en breve. María Elisa. En la parte final del programa, mis 3 preguntas para cada uno de nuestros invitados. Usualmente suelen ser 5, pero como tenemos 2 invitados, haré 3 a cada uno. También tendremos sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. Se ha ganado apenas una batalla contra el narcoterrorismo. Ahora faltan leyes, recursos y cooperación internacional para no retroceder. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Tener montañas, lagos y fuentes de agua a pocos minutos de la ciudad es un privilegio que todos debemos cuidar. Si quieres conocer y apoyar las acciones que Etapa realiza, visita nuestra página web o redes sociales. Etapa EP protege el ecosistema del Parque Nacional Cajas a través de las acciones de conservación ambiental. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos. Si candidatizan a cualquiera, no votemos por cualquiera. Lo principal del tema que nos propusimos ha sido respondido. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Para cerrar el círculo, María Elisa Padilla tiene sus inquietudes. Como ella explicó, le formulará 3 a cada uno de los invitados. Adelante, María Elisa. Las preguntas empezamos con el capitán Edwin Ortega. Depurar en este momento algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas, como usted propone, ¿las debilitará aún más? No. ¿La Marina podría frenar la salida de droga por el mar si se la equipa debidamente? Sí. ¿La lucha contra el narcotráfico fracasa porque se concentra en el efecto más que en la causa? Sí y no. Muchas gracias. Continuamos ahora con el doctor Julio César Cueva. ¿Las leyes vigentes son suficientes para combatir el narcotráfico si se aplicaran bien? Sí. ¿La impunidad de los narcoterroristas la fomentan los jueces corruptos y cobardes? El sistema en general. ¿Solo con otra asamblea se podrá tener un poder legislativo que reforme o facilite leyes para combatir el narcoterrorismo? Si no cambian los candidatos, no. Muchas gracias. Es la primera vez que dejas a alguien responder tan rápido sin que le exijas sí o no, pero dieron razones fundamentales. Concluyo pidiéndoles un par de precisiones. ¿Por qué cuando María Elisa le pregunta que el problema es que estamos más concentrados en el efecto que en la causa del narcoterrorismo, usted dijo sí y no? Carlos, ¿de qué nos ha servido luchar en territorio si es que el actor político es el responsable de muchas de estas decisiones? Y el efecto, obviamente, es lo que vemos en la parte social. ¿Cuál actor político? El correísmo. ¿Y en qué sentido es el responsable de muchas de estas decisiones? Vemos niños, sicarios, esmeraldas. ¿Qué tiene que ver el correísmo eso? ¿Acaso el correísmo los entrena? En la tabla de drogas. Y
para aquella época, hace 14 años, recuerde que los niños aún no nacían. Empezaron a crecer con eso todos los sábados. Por si acaso, respecto a la tabla de drogas, recuerden, para quienes piensan que si se elimina, entonces vamos a tener a una cantidad de distribuidores presos por lo que portan, que un examen toxicológico ambulante está entre 50 centavos y $1, por si acaso. Doctor, en su caso, usted me dejó más preocupado, tuvo otra respuesta precisa y amplia, así que, pero igualmente breve, dijo que el sistema en general es el responsable. Ok, entonces hasta que cambiemos el sistema general esto no tiene remedio. Bueno, es que tiene que cambiar la mentalidad del ecuatoriano, Carlos. El ecuatoriano piensa que aquí solo aplican 3 leyes. La de la gravedad, que no hay contra... La del sabido, ¿verdad? Y la del más fuerte. Desgraciadamente eso en el Ecuador, las leyes en el Ecuador son una mera sugerencia en todos los ámbitos. La mentalidad... ¿Por qué los políticos hacen lo que hacen? ¿Por qué nos quejamos de los jueces y los fiscales? Y yo lo voy a decir. ¿Por qué no nos quejamos de los abogados? ¿Por qué no nos quejamos de los empresarios? Porque el juez o el fiscal que se corrompe no se corrompe solo. O el funcionario público en general. Lo corrompe un privado, pues nunca hablamos del privado. Entonces hablamos de que queremos la lista, permítame, de los narcos generales. ¿Por qué no pedimos de los narcos jueces, narcofiscales, narcoabogados, narcopolíticos, narcoperiodistas, ¿verdad? Narcoempresarios? Hablemos en general. Usted me pregunta qué hay que hacer. Yo pudiera llamar al embajador de Estados Unidos y le digo, yo le pago para que publique en la prensa lo mismo que le hicieron al expresidente Bucaram. La lista de las personas a quienes ustedes han quitado la visa. Ustedes lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer. Empecemos por ahí. Y segundo, ¿por qué yo estoy poniendo la plata y los muertos como Ecuador? Si ese veneno se está yendo allá, ¿por qué yo no recibo un porcentaje de lo que valen esos cargamentos? No me dé la plata porque se la van a robar. A mí deme carros, armas, entrenamiento, municiones, inteligencia, logística, drones. Deme lo que yo necesito y yo combato esa guerra aquí. Pero yo no puedo seguir poniendo la plata y los muertos. Señores, muchas gracias por su claridad y sus verdades. Creo que ese ha sido el mayor aporte a este espacio. Yo les decía, en broma y en serio, después del primer corte, quien se felicita soy yo por haberlos invitado, más que ellos por lo que han expresado. Conocía ya su contenido, pero es primera vez que puedo compactarlo y difundirlo de una manera tan diáfana en un momento tan crítico. Los primeros pasos están claros, no se agotan en lo que se está haciendo. Tenemos muy nítido que lo que se ha empezado no es suficiente. ¿Cuáles son los siguientes procedimientos? Pero también se ha dicho que el cambio comienza por nosotros. ¿Con qué? Con nuestra actitud. No solo de respaldo irrestricto a lo que están haciendo Fuerzas Armadas, Policía y en este caso el presidente, sino de apoyo con sentido crítico. Porque si no van a tomar este aval como que es un respaldo a todo lo que hacen. No, es un respaldo concreto a lo que por primeras veces han hecho y tanto hemos reclamado. Dureza frente al crimen organizado y tener claro que los derechos humanos de los inocentes, cuando entran en conflicto con los delincuentes, son más importantes sin desconocer lo otro. Lo demás, sensatez, cabeza fría, control, ponderación. Que no cunda la desesperación, que es lo que quieren, para entonces poder pescar a río revuelto, que es lo que buscan, y no, como bien se aclaró aquí, derrocando el gobierno, destrozándolo, para sobre sus cenizas presentarse otra vez como el ave fénix, cuando fueron realmente el buitre carroñero. Marilisa. Mañana los esperamos nuevamente en Ver a su manera. Como ya lo mencionamos, será un programa de despedida y también, como ustedes pueden ver, por los problemas de inseguridad en Guayaquil, el programa no lo estamos haciendo en vivo. Sin embargo, lo grabamos horas antes, pero lo seguimos reproduciendo a las 22 horas. Mil gracias por su compañía y su comprensión. Muy buenas noches. Ver a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos.
Ven a la Feria de Vivienda Clave en el Centro de Exposiciones Quito desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de noviembre. Te esperamos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia.